Bueno, hoy vengo a presentar el proyecto de grado del Centro Cultural Deportivo en Nusatama. Entonces, empezamos desde la idea del límite y cómo al generar esta ruptura por medio de la circulación se permite generar mejores atmósferas y espacios para las personas. Entonces, empezamos desde los referentes, desde la casa Robbie de Frank Lloyd Wright, el cual plantea diferentes niveles y proyecta planos horizontales como esta manera de generar este límite. Adicional a esto, en el pabellón Barcelona el límite se ve en planos verticales y que bloquean las personas y dan como este recorrido, y el límite se convierte en la manera que la persona se puede movilizar en el espacio. Desde la construcción vacía de San Sebastián se puede evidenciar cómo el límite puede generar diferentes atmósferas, lugares donde la persona puede convivir y tener diferentes maneras de visualizar el espacio. Entonces, con el proyecto buscamos es como al generar estas rupturas generan estos diferentes espacios y atmósferas dentro del proyecto. Entonces, por eso nos ubicamos en el barrio Satama, el cual está dividido por un límite vial, el cual lo atraviesa, y la idea es movilizar este límite vial para así responder al lugar. En el análisis estaríamos respondiendo a un promedio de 14.000 personas y casi 16.000 que son de población flotante en el lugar. Y esto se hace debido a que en la mayoría de este lugar se habita y es vivienda. Entonces el equipamiento tiene una justificación de ser deportivo debido a que no se encuentran espacios deportivos muy cercanos al mismo. Siendo así los más cercanos el del Movistar Arena. Entonces por eso mismo, desde la movilidad ya tenemos que esta se encuentra en un punto de fluencia vial entre las avenidas Américas y la carrera 30 y la 26, lo que genera como este problema de que la avenida la atraviesa, y la idea es unificar este lote. Entonces la idea es unificar la manzana y cambiar el trazado vial para así considerar un único lote donde se desarrollaría todo el proyecto y buscaría unificar este espacio y dar mejor respuesta al sector, tanto al hospital como al nuevo proyecto de, del Museo de la Memoria. Entonces, también en el sector debemos evidenciar que en la perspectiva se encuentra el triángulo varial, el cual propone diferentes usos entre los que se encuentran oficinas y vivienda. Entonces, este espacio también tendría una respuesta a este plan parcial que se está evidenciando en el lugar. Adicional a esto, en el mismo lugar, en el mismo lote, se proyectó un vivienda de mediano 3026, la cual se decide cambiar este uso y más bien usar ese lote para lo que se tiene propuesto, debido a que el lugar ya tiene bastante vivienda. Entonces, en las estrategias de operaciones, entonces empezamos con establecer un volumen inicial que limite con las Américas. Este volumen se convierte en el límite que no deja esta relación con las Américas y permite una apertura hacia el hospital y hacia el barrio. Entonces, este volumen de barra se transforma para conformar ya los espacios culturales y los deportivos, los cuales se hacen en diferentes módulos teniendo en cuenta los usos de mayor tamaño que tienen los espacios deportivos y ya proyectando el espacio cultural en sí. Entonces, estos de mayor tamaño sería el polideportivo y la piscina olímpica. Entonces, para generar esta relación a nivel peatonal y a nivel de primer nivel, se eleva el espacio, generando así la conexión del espacio público, generando la conexión desde la zona del museo a la memoria hasta el hospital y el barrio, atravesando por debajo del proyecto. Entonces se le adiciona el volumen de los otros usos deportivos, esto como una manera de elevar todos esos usos y permitir la variación de niveles en altura, para así generar como esta relación visual entre los proyectos, y esto para generar los diferentes espacios deportivos. Para continuar, se les sustraen las áreas verdes o las terrazas verdes que se están proponiendo, esto y también como manera de conectar los dos espacios de manera cultural, lo cultural con lo deportivo. Entonces este espacio se convierte muy importante al volverse casi espacio público, y como empieza a delimitar, empieza a generar esta ruptura del límite, debido a que se genera una terraza que parecerá que el espacio público permeara hacia arriba. Por consiguiente, también se piensa en la parte ambiental. Entonces se plantea también desde otro punto ambiental la apertura de un corredor de la sustracción del volumen a la torre para generar una ventilación y también generar estas relaciones visuales con ya las terrazas incluidas y hacia la calle misma.
Por último, se proponen las fachadas teniendo en cuenta la iluminación natural del lugar y generando estos espacios más abiertos hacia lo deportivo y más cerrados hacia la zona cultural. Entonces, como ya lo teníamos, entonces tenemos en los espacios deportivos la piscina olímpica, el gimnasio, el muro de escalar, la bolera, la cancha, y eso se desarrollan en la torre. A otros adicionales tenemos el polideportivo, la piscina, que se desarrollan en el volumen principal, adicional la terraza y las áreas sociales, y esto como genera las zonas culturales donde descargarían las diferentes aulas, el auditorio y la ludoteca. Entonces, por consiguiente, en la circulación se evidencia que tenemos una zona de circulación que tiene una relación visual con todo el proyecto y que se vuelve de manera abierta. Y tenemos un núcleo de emergencia donde estarían los ascensores, la escalera de emergencia, entre otros. Y buscamos generar una conexión en la terraza con la zona cultural y en primeros niveles donde estaríamos la plaza principal y la gran apertura, y el paso de la circulación de las personas se permite hacia por el medio del proyecto. Ya habíamos dicho que se había elevado el proyecto, y aquí tenemos una conexión directa con la circulación del hospital, generando así un espacio de cafetería o restaurante que responda a este uso. Entonces, desde la sostenibilidad tenemos la conformación de terrazas verdes y el establecer la circulación de los vientos en el mismo, y cómo estas aperturas que se hacen también generan esta delimitación, esta ruptura del límite desde la manera como se empieza a aperturar el proyecto hacia la zona donde se transita, hacia las mismas zonas donde se está el muro de escalada, y cómo estas relaciones visuales empiezan a generar estas rupturas del límite, y no solo el hecho de desde el concepto, sino desde el hecho de que tiene también una funcionalidad, desde la sostenibilidad, que es para ventilar los espacios deportivos. Eh, Adicional a esto, desde la estructura se proponen diferentes tipos de estructuras, desde un establecimiento eh, de, mm, desde, desde cerchas. Para el volumen elevado de la piscina veo que se necesita soportar bastante, y esto tiene unos refuerzos en la parte inferior para soportar las cargas del agua. Adicional a esto, se propone a través de una estructura metálica deserchada con 4 núcleos, el polideportivo, para también generar estas grandes luces, y una torre a partir de 2 núcleos con estructura metálica, la cual empezaría a establecer esta conexión en altura y esta división por niveles y esta demarcación de la horizontalidad dentro del proyecto, generando también desde esta horizontalidad estos límites que empiezan a romperse desde lo visual y tener una relación, pero generando un límite desde lo físico. Y por último, pues en el proyecto se establece un sistema porticado para la zona cultural. Entonces, desde la idea de proyecto podemos evidenciar cómo se empiezan a desarrollar los diferentes espacios interiores debajo del mismo, y cómo empiezan a jugar un papel importante dentro del mismo proyecto, generando también una zona de circulación propia que sube alrededor de todo el proyecto y se convierte en punto importante del mismo. Entonces, aquí ya podemos evidenciar en la planta de primeros pisos cómo está lo cultural a este lado, lo deportivo, y se convierte este acceso principal y esta demarcación como el acceso principal al proyecto, y se configura esta relación entre lo cultural y lo deportivo por este espacio que deja pasar al público por debajo del mismo proyecto. Y este pasillo se convierte en el punto principal tanto para el auditorio, lo cultural, tanto para lo deportivo, que se llega al punto final y se vuelve un espacio importante para el desarrollo de las personas y que estén ahí en ese lugar. Por último, se establecen las terrazas de cubiertas verdes donde se permite que las personas estén y puedan habitar este lugar, adicional disfrutar de un ambiente más natural, y se permiten algunas actividades. Y para ya esto se muestra cómo está el polideportivo y la piscina conformadas
debido a que estos son como los espacios de mayor jerarquía dentro del proyecto. Y entonces aquí en el corte se ve cómo se empieza a relacionar el auditorio con los diferentes volúmenes y cómo la estructura acá empieza a aparecer para sostener las cargas adicionales de la piscina. Y cómo tenemos estas circulaciones verticales en altura y los diferentes espacios empiezan a transformar el espacio, generando así estas relaciones visuales que serían hacia el espacio interior y hacia el espacio donde estarían las personas. Adicional a esto, este otro nivel también se genera como estas aperturas a visualizar el espacio y ruptura de este límite, que se fuga también en altura. Por consiguiente, la fachada se demarca la horizontalidad y generando esta visualización de la estructura misma dentro de la piscina, que es un sistema acerchado y donde la horizontalidad empieza a jugar el papel más importante.